En el siguiente ejemplo vamos a trabajar nuevamente con el acceso no alineado, pero usando el ejemplo memline struct, donde acá lo que vamos a operar es, en vez con un arreglo, como el ejemplo de memline, sino con una estructura. Entonces, lo que vemos acá es que esta estructura myStruct está compuesta por distintos campos, uno de 8 bits, uno de 16 bits, otro de 8 bits y otro de 32 bits. Y lo que vemos después es que se declara una estructura myStruct en base a esta estructura que se plantea acá. Y lo que tenemos después son tres punteros, uno de 8 bits, uno de 16 y uno de 32. ¿Cuál es la idea? Cuando nosotros declaramos una estructura y los campos tienen diferentes anchos, ¿qué es lo que hace el compilador? Genera las direcciones para los campos de tal manera que cuando yo quiera operar con ellos, las direcciones estén alineadas con el ancho de los datos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que se van a generar blancos, o sea, entre el dato de este campo, que es un dato de 8 bits, un dato de 16 bits, que es el segundo campo, lo que se va a generar son espacios en blanco de memoria no utilizada, pero se hace de esa manera ¿para qué? Para que cuando se opere con el dato del ancho eh, respectivo al campo, la dirección esté alineada. ¿Qué me genera esto? Bueno, me genera una suerte de desperdicio de memoria. Entonces, si corremos el ejemplo, que esto está listo para depurar, vamos a ver que, bueno, al principio tenemos una parte donde eh, los campos se inicializan ejecutando estas líneas de código, ¿no? En este caso, no es algo para prestar atención porque, según lo que mencionamos recién, cuando se crea la estructura, se, se generan los espacios de memoria y las direcciones respectivas según los campos, acorde al ancho de cada uno de esos datos de los campos para que las direcciones estén alineadas. Eso me va a ir generando, como dijimos, distintos blancos, y si yo declaro estos datos con un orden diferente, me va a ir generando distintos blancos, en distintos lugares. Si avanzamos con el ejemplo, lo más importante viene a continuación. Eh, una vez que tenemos cargados datos en los campos de la estructura, en el puntero de 8 bits guardamos la dirección del dato de 8 bits, en el puntero de 16 bits guardamos la dirección del dato de 16 bits y en el puntero de 32 bits guardamos la dirección del dato de 32 bits, a pesar de que cuando está generado esta estructura acá, vemos que hay uno de 8, uno de 16 y uno de 8 entre medio del de 16 y el de 32. ¿Esto para qué sirve? Para ver que a medida que yo voy guardando esas direcciones, cuando venimos a este while, lógicamente que se va a guardar los datos literales que están acá en las direcciones que apuntan los punteros, que son no otra cosa que las direcciones de los datos de la estructura. Pero como el compilador genera las direcciones de memoria alineadas de forma conveniente, este lazo infinito va a ir operando sin ningún tipo de inconveniente. Es decir, un dato de 8 bits en la dirección de donde apunta este campo, que es una dirección para 8 bits, este que es para 16 y este para 32. Si nosotros vemos acá, vemos que la dirección de este dato es la dirección de la estructura. Pero si vemos al de 16 bits, vemos que es la dirección de estructura, pero se le suman dos, dos bytes. Es decir, el primer campo está en la dirección de la estructura, donde comienza la estructura, la dirección de inicio. Entonces, uno podría pensar que el dato de 16 bits tendría que ser en el próximo byte, pero no, no es así. Son dos bytes después, recién ahí se guarda esa dirección o se reserva esa dirección para ese dato de 16 bits. ¿Por qué? Bueno, justamente porque el compilador necesita generar de forma conveniente las direcciones de memoria para que estén alineadas con el dato correspondiente a ese campo. Entonces acá vemos que en vez de sumar un byte, que será por un lado lo lógico, porque es la dirección continua para poder generar un campo, le suma dos. Y como dijimos, los datos de 16 bits tienen que ser las direcciones múltiplo de 2.
Y si agarramos y vemos el dato de 32 bits, vemos que se le suman 8. ¿Y por qué se hace eso? Se le suman 8 respecto a la dirección base de la estructura, porque ya tengo el dato de 16 bits que está corrido dos posiciones y después tengo que generar los blancos necesarios para que ese campo de 32 bits esté alineado con la dirección donde se va a alojar. O sea, acá vemos que eso ocurre, es algo transparente al programador, lo genera el compilador con la información del linker, del micro con el que se va a trabajar, porque como dijimos, Cortex M0 Plus es una arquitectura que no soporta accesos no alineados. Entonces, ¿cómo podemos forzar eh, direcciones no alineadas en este ejemplo? Bueno, una manera es, vamos a tener la depuración, si yo, cuando declaro la estructura, utilizo de esta manera, utilizo este atributo que es packed. ¿Qué hace el atributo packed? Bueno, me define la estructura de tal manera que las direcciones que se van generando en los distintos campos no me generen blancos. Entonces, ¿qué tiene como ventaja? Logro un ahorro de espacio de memoria. En Cortex M0 Plus me puede traer problemas porque me puede estar generando direcciones no alineadas con los datos. Si estoy trabajando con Cortex M3 o con Cortex M4, bueno, no voy a tener un problema de hard fault por no alineación, voy a tener una pérdida de desempeño por velocidad porque tengo que armar el dato. Pero bueno, en este caso en particular, si yo ahora hago la depuración, lo que vamos a ver es que en principio va, va a correr todo por igual, similar a lo del caso anterior. Vamos viéndolo paso a paso para entender cuál es la diferencia respecto al ejemplo que mencionamos. Sin el atributo packed, donde ahí se veía que sin el atributo packed no había ningún inconveniente. Entonces, primero, esto es algo para mencionar luego. Lo que sabemos, y ahora lo vamos a tratar de graficar, es que seguramente las direcciones de estos campos no van a estar necesariamente alineadas con el ancho del dato, porque con el atributo packed yo le digo desde el compilador que los datos se vayan guardando o generando los espacios de memoria, uno a continuación de otro sin dejar blancos, lo cual quiere decir que puedo tener acceso no alineado. Pero acá vamos a ver que se almacenan números de un determinado ancho en los campos de la estructura. Estoy haciendo una operación, pero al mismo tiempo no se genera un hard fault. Bueno, esto vamos a dejarlo para mencionar después. Ahora avancemos con el ejemplo. Hacemos como lo que vimos antes, donde en cada uno de los punteros guardo la dirección del dato 8, en el puntero 16 el dato de 16 bits, y en el puntero 32 la dirección del dato de 32 bits. Y recordemos que entre el dato de 16 y el de 32 hay un dato de 8 bits. Si avanzamos, vamos a ver lo siguiente. Esto no lo ejecutamos todavía, pero vamos a ver que, eh, bueno, el puntero digo, de ese primer campo está alineado o es el mismo que el de la estructura, porque es el primer dato. Ahora, si vamos al dato 16 bit, a diferencia del caso anterior, vemos que a la dirección de estructura se le suma un byte, que como mencionamos, es esperable porque no quiero rellenar de blancos. En la próxima dirección disponible, quiero que se almacene el próximo campo. Sí, es lícito. El problema es que en esta arquitectura me puede traer problemas porque el ancho del dato puede no estar alineado con esa dirección que termina resultando. Y lo mismo vemos acá. Vemos que se le suman 4. ¿Por qué? Y porque tenemos eh, el primer campo que es de un byte, después que tenemos el otro dato que es de 16 bits, o sea, son dos posiciones más, y recordemos que entre el dato de 16 y el de 32 hay otro más de 8, que ahí no estamos tomando la dirección, pero existe, se está reservado ese lugar. Por ende, 4 bytes después se almacena o se reserva esa dirección para el dato 32 bits. O sea, hasta ahí tiene sentido con la declaración del atributo packed que se vio acá arriba. Entonces, si avanzamos con la ejecución de esto, vemos que el primer dato lógicamente está alineado, el segundo ya me genera un hard fault. ¿Por qué? Porque el dato de 16 bits no está alineado, por lo que vemos acá, el de 16 bits no está alineado con el ancho del dato que se quiere operar. Es decir,
El dato de 16 bits, la dirección tiene que ser múltiplo de 2 y el dato de 32 bits tiene que ser múltiplo de 4. En este caso vemos que se le suma un 1, no se cumple ese requerimiento, por ende el microcontrolador va a una excepción de hard fault. Eh, entonces, eso creo que está claro. La única duda puede estar acá. Es decir, ¿por qué si acá las direcciones esas no están alineadas, yo puedo escribir un dato y no haya hard fault? Bueno, acá es importante pensar lo siguiente. Eh, la resolución de esto se hace en tiempo de compilación. Entonces, se operan con los registros de tal manera de poder resolver esto. Entonces, si nosotros, bueno, reseteamos, avanzamos, vemos que acá se están haciendo operaciones para poder lograr eso. Se están haciendo operaciones. Pero ¿qué pasa? Esto se está resolviendo en tiempo de compilación. O sea, eh, se hace todo en tiempo de compilación de tal manera que ese dato se pueda almacenar en esas direcciones de memoria. Tiempo de compilación no es lo mismo que tiempo de ejecución. Por eso acá vemos que esto se va resolviendo. Son números. Acá, esto que está acá es una estrategia que se usa para guardar un literal en una determinada posición de flash. Esto va a ser el contador del programa más un offset de 48 y se recupera un dato que va a ser la información de los literales estos. Entonces se van haciendo estas operaciones para poder poner los datos en ese lugar, pero como se hace en tiempo de compilación, no genera un problema de hard fault. ¿Está bien? Ya se generan en lo que se llama la startup, la inicialización, eh, todo esto y se almacenan en esas posiciones de memoria. Entonces, no me genera un hard fault, porque lo está haciendo en tiempo de compilación. Ahora, sí, cuando llegamos a esta parte, esto se está resolviendo en tiempo de ejecución, porque es algo más dinámico. Está tomando una dirección, está de algún lugar, y se está haciendo una operación con una dirección tomada de un lugar. Esto ya no es más un literal. Yo estoy tomando una dirección que está en un puntero y estoy operando en una dirección con un ancho de dato que no corresponde con esa dirección. Todo esto se resuelve en tiempo de ejecución, mientras está corriendo el programa. ¿Por qué? Porque estoy almacenando una, una posición de memoria que está tomada desde un dato en concreto. Pero estoy haciendo una operación para obtener eso. Puedo estar obteniendo otro dato, otra dirección de otro lugar. El programa puede avanzar, no es como en este caso una dirección predefinida, le estoy guardando un literal. Acá está la dinámica del tiempo de ejecución del programa. Bueno, cuando en tiempo de ejecución yo quiero operar con un dato que tiene el ancho no alineado con esa dirección de memoria, bueno, es ahí donde se produce el hardfall. Entonces, como conclusión de este ejemplo, que es similar al de Memaline que vimos antes, es que acá se agrega, bueno, ver qué ocurre con una estructura, eh, y al mismo tiempo vemos cuáles son las cosas que ocurren o pueden ocurrir en tiempo de compilación y en tiempo de ejecución.